¿Alguna vez has mirado tu manzano y has pensado que debería estar dándote mucha más fruta de la que ves en sus ramas? Seguramente te han enseñado que la tierra debajo de un árbol frutal debe estar completamente limpia, sin una sola hierba a la vista. Pues prepárate, porque hoy vamos a destrozar esa idea. Te prometo que para el final de este vídeo vas a querer llenar esa tierra desnuda con vida. En este episodio vamos a descubrir 5 plantas específicas que si las colocas justo debajo de tu manzano, pueden llegar a duplicar tu cosecha. Y aquí viene la mayor paradoja de todas. Podrías pensar que poner más plantas cerca del tronco le robará agua y nutrientes a tu árbol. Pero la verdad oculta que los expertos en permacultura no quieren que ignores es que estas compañeras hacen exactamente lo contrario. Ellas alimentan, protegen y riegan a tu frutal mejor que cualquier producto artificial. ¿No me crees? Quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios si estabas cometiendo el error de la tierra pelada. Para entender por qué esto funciona, tenemos que hacer un rápido viaje en el tiempo y observar cómo crecen los manzanos en su estado salvaje. Los ancestros de nuestros manzanos modernos provienen de los densos y salvajes bosques de Asia Central. En esos bosques, un manzano nunca crece solo en medio de un cuadrado de tierra estéril y seca. Crece rodeado de un caos organizado. Está envuelto por arbustos, hierbas altas, flores silvestres y enredaderas. Todas estas plantas forman lo que los ecologistas llaman un gremio. Un gremio es básicamente un equipo de trabajo, donde cada planta tiene un empleo específico para ayudar a la comunidad. Durante décadas, la agricultura moderna nos convenció de que los árboles frutales debían cultivarse como si fueran estatuas en un museo, rodeados de nada. Pero al quitar la diversidad de plantas bajo el árbol, también quitamos sus defensas naturales y su fuente de alimento constante. Ahora, vamos a devolverle a tu manzano su equipo de guardaespaldas y cocineros personales. Comencemos con la primera de nuestras heroínas verdes. Hablemos de la arquitectura secreta del suelo y de una planta que trabaja como un minero incansable en tu huerto. Me refiero a la maravillosa consuelda. La consuelda es una planta de hojas grandes y aspecto robusto, pero su verdadera magia ocurre bajo tierra, donde tú no puedes verla. Mientras que las raíces del manzano tienden a extenderse de forma superficial buscando alimento, la consuelda lanza una raíz principal gruesa que perfora el suelo como un taladro gigante. Esta raíz puede bajar metros y metros de profundidad. Al hacer esto, la consuelda alcanza capas del subsuelo a las que el manzano jamás podría llegar. Allí abajo, recoge minerales vitales como el potasio, el calcio y el hierro. Piensa en la consuelda como un ascensor de nutrientes. Extrae esos tesoros ocultos de las profundidades y los almacena en sus hojas gigantes en la superficie. Es un sistema de minería completamente gratuito que trabaja día y noche para tu manzano. Pero ¿cómo pasamos esos nutrientes de las hojas de la consuelda a las raíces del manzano? Aquí entra la estrategia más sencilla y efectiva de la jardinería orgánica. Puedes crear un fertilizante líquido casero y superpotente. Los jardineros lo llaman té de consuelda. Solo tienes que cortar un buen puñado de hojas de consuelda, meterlas en un cubo con agua y dejarlas pudrir durante un par de semanas. Te advierto que el olor será terrible, bastante parecido a un pantano en pleno verano. Pero ese líquido oscuro y maloliente es oro puro para tu manzano. Si riegas la base de tu árbol con este té diluido justo antes de que empiecen a formarse las manzanas, verás una diferencia brutal. Un gran ejemplo de esto es cómo las manzanas responden al potasio extra. El potasio es el mineral clave para que la fruta engorde y tenga un sabor más dulce. Al usar la consuelda, le estás dando a tu árbol una inyección directa de azúcar natural y tamaño. Si hacer té apestoso no es lo tuyo, no te preocupes. Hay otro método mucho más fácil y menos oloroso para aprovechar la consuelda. Se llama cortar y dejar caer. Simplemente tomas unas tijeras de podar,
Cortas las hojas de la consuelda un par de veces al año y las dejas tiradas directamente sobre la tierra, alrededor del tronco del manzano. Al descomponerse, estas hojas actúan como una cápsula de liberación lenta de fertilizante. Es como ponerle una manta nutritiva al suelo. Los gusanos y los microorganismos subirán a la superficie para comerse estas hojas y, a cambio, dejarán abono de primera calidad justo en la zona donde el manzano tiene sus raíces absorbentes. Es un ciclo perfecto. Tú solo cortas y la naturaleza hace el resto del trabajo pesado. Esta técnica ahorra muchísimo dinero en sacos de abono comercial y asegura que la tierra mantenga una estructura esponjosa y rica en humus. Y aquí es donde debemos detenernos para destruir un mito muy común. Muchas personas me dicen que plantar consuelda tan cerca del tronco va a secar la tierra y le robará el agua al manzano. Esto es una creencia totalmente falsa. De hecho, ocurre exactamente lo opuesto. Las hojas grandes de la consuelda actúan como sombrillas que protegen el suelo de los intensos rayos del sol del verano. Al dar sombra a la tierra, reducen drásticamente la evaporación. Además, durante las noches frías, esas mismas hojas anchas son expertas en capturar el rocío del aire, canalizando pequeñas gotas de agua directamente hacia la base de la planta. Así que, lejos de ser un ladrón de agua, la consuelda es en realidad un conservador de humedad. Ayuda a crear un microclima fresco y húmedo en la superficie, que es exactamente lo que las raíces superficiales de tu manzano necesitan para sobrevivir durante las semanas de sequía extrema. Pasemos ahora a nuestra segunda planta aliada, una verdadera obra de arte visual que además es una trampa mortal para las plagas. Estamos hablando de la capuchina. La capuchina es una planta rastrera que produce unas flores naranjas, amarillas y rojas absolutamente preciosas. Pero no la estamos plantando por su belleza. En el mundo del diseño de huertos, la capuchina se utiliza como lo que llamamos un cultivo trampa. ¿Qué significa esto realmente? Imagina que abres un restaurante de lujo y ofreces comida gratis, pero solo para los insectos que quieres mantener lejos de tu manzano. La capuchina tiene un olor y una savia que vuelve locos a los pulgones. Prefieren 1000 veces atacar a una capuchina tierna que subirse a las ramas de tu árbol frutal. Al plantar capuchinas en la base, estás creando un señuelo irresistible. Los pulgones se quedarán abajo, dándose un festín, dejando tus valiosas manzanas y hojas nuevas completamente en paz. El uso de la capuchina como cultivo trampa esconde una segunda jugada maestra. Cuando las capuchinas se llenan de pulgones, no debes asustarte ni correr a buscar un insecticida. Ese es el momento en que la magia ecológica comienza. Una gran concentración de pulgones en el suelo actúa como una señal de humo para la caballería del huerto. Es decir, las mariquitas, las crisopas y las avispas diminutas. Estos insectos son los depredadores naturales más feroces de los pulgones. Llegarán atraídos por el banquete fácil en las capuchinas, y una vez que hayan limpiado el suelo, subirán al manzano a patrullar. Es como tener un ejército de mercenarios alojados en el sótano de tu árbol, siempre listos para subir a las ramas y defender las manzanas al primer síntoma de invasión. Tu árbol se mantiene limpio, sin que tú tengas que mover un solo dedo para fumigar. Pero las habilidades de la capuchina no terminan en el control de plagas. Su forma de crecer es fundamental para el gremio del manzano. La capuchina crece como una enredadera densa a ras de suelo, creando una alfombra viva y espesa. Imagina la diferencia entre caminar descalzo sobre asfalto caliente al mediodía o hacerlo sobre una alfombra suave en una habitación fresca. Eso es lo que siente la tierra. Esta alfombra viva de capuchinas bloquea por completo la luz del sol, lo que impide que las semillas de las malas hierbas puedan germinar bajo el manzano. Te olvidarás de tener que desherbar a mano o pasar la desbrozadora alrededor del tronco, con el peligro de dañar la corteza.
Toda la energía que el manzano gastaría compitiendo contra hierbas agresivas, la reserva íntegramente para crear flores y hacer crecer frutas más grandes y jugosas. Y como un regalo adicional para ti, el jardinero, la capuchina es completamente comestible. De hecho, es un manjar en la alta cocina. Tanto sus hojas redondeadas como sus flores brillantes tienen un sabor picante y crujiente, muy parecido al del berro o la mostaza. Imagina la escena. Estás en tu huerto a finales de verano. Levantas la mano para arrancar una manzana dulce y jugosa directamente de la rama. Luego bajas la mirada, te agachas y recoges un puñado de flores de capuchina para añadir un toque picante a la ensalada de tu cena. Estás obteniendo dos cosechas completamente diferentes del mismo metro cuadrado de tierra. Esto es la esencia pura de la eficiencia en el huerto. Obtienes protección para tu árbol, retención de agua, control de malezas y comida para tu mesa. Todo con una sola semilla de capuchina plantada en primavera. Ahora debemos introducir a los verdaderos protectores químicos de nuestro gremio. En el tercer puesto de nuestra lista, tenemos a la familia de los Alliums. Esto incluye al ajo, el cebollino y las cebollas. Vamos a centrarnos en el ajo y el cebollino, porque son los más fáciles de integrar bajo un manzano. El gran superpoder de esta familia es su olor. Para nosotros puede resultar delicioso en la cocina, pero en el mundo de los insectos y los hongos, los compuestos de azufre que emiten estas plantas son como un muro impenetrable. Al plantar un anillo cerrado de cebollinos o ajos alrededor de la línea de goteo de tu manzano, estás creando una barrera de confusión olfativa. Muchas polillas y escarabajos que vuelan buscando el olor dulce del manzano para poner sus huevos se topan con esta pared de olor a ajo picante. Se confunden, pierden el rastro de su objetivo y terminan volando hacia otra parte. Tu árbol se vuelve invisible para muchas plagas. Pero la verdadera razón por la que los expertos plantan alliums bajo los manzanos es por su increíble capacidad para combatir enfermedades producidas por hongos. El manzano es una especie muy propensa a sufrir una enfermedad llamada moteado, que deja las manzanas llenas de costras negras y arruina la cosecha. Aquí es donde el ajo y el cebollino hacen su magia silenciosa. Estas plantas liberan antifúngicos naturales en la tierra a través de sus raíces. Además, cuando llueve, el agua lava las hojas del cebollino y arrastra sus compuestos de azufre hacia el suelo, bañando las raíces del manzano con una solución preventiva. Es un fungicida natural que funciona las 24 horas del día. Hay estudios en huertos ecológicos que demuestran cómo la simple presencia de un anillo espeso de cebollinos puede reducir a la mitad las infecciones por hongos en los frutales de pepita. Y si vives en una zona rural o cerca de un bosque, el ajo y el cebollino te ofrecerán una defensa crítica durante los meses más fríos del año. Cuando llega el invierno y la comida escasea, los ratones, los topillos y a veces los ciervos se sienten muy atraídos por la corteza dulce de los manzanos jóvenes. Si un roedor mastica la corteza en un círculo completo alrededor del tronco, el árbol morirá irremediablemente, porque corta su sistema de circulación. Sin embargo, a los roedores les da asco el olor intenso y el sabor del ajo. Plantar bulbos de ajo muy cerca del tronco crea un campo minado olfativo para los pequeños mamíferos. Cuando se acercan a morder la madera, se topan con las hojas o los bulbos del allium, y el olor los repele instantáneamente, salvando la vida de tu árbol durante la dura temporada invernal. Y llegados a este punto, necesitamos derribar otro mito muy extendido que asusta a muchos principiantes. Hay gente que no planta ajos o cebollas cerca de sus frutales porque temen que las manzanas terminen teniendo sabor a ensalada de ajo. Esto es completamente imposible y revela una falta de entendimiento sobre cómo comen las plantas. Las raíces del manzano absorben moléculas básicas de nutrientes, agua y minerales del suelo.
No absorben los compuestos de sabor complejos que crea la planta vecina. El azúcar y los ácidos que le dan sabor a la manzana se fabrican arriba, en las hojas del árbol, a través del milagro de la fotosíntesis, utilizando la luz del sol. Así que puedes estar totalmente tranquilo. Puedes plantar un bosque entero de ajos bajo tu frutal y tus manzanas seguirán siendo igual de dulces, crujientes y perfectas para un pastel de otoño. En el cuarto lugar de nuestra lista encontramos a la planta guardaespaldas por excelencia. Te presento al vigoroso e indomable tanaceto. El tanaceto es una planta perenne que produce unos curiosos botones florales amarillos, redondos y duros, que parecen pequeños botones de oro sin pétalos. Si la capuchina era el cultivo trampa, el tanaceto es la torre de comunicaciones que llama a los aliados más letales del jardín. Sus flores ricas en néctar tienen la forma perfecta, expuesta y plana, para alimentar a las avispas parasitarias microscópicas. Estas diminutas avispas no pican a los humanos, pero son la peor pesadilla de las orugas que devoran las hojas y de los gusanos que perforan y pudren las manzanas por dentro. Las avispas encuentran refugio y energía en el tanaceto, y a cambio, patrullan tu árbol inyectando sus huevos dentro de las plagas, destruyéndolas desde adentro antes de que puedan dañar tu fruta. El tanaceto comparte una habilidad especial con la consuelda que lo hace indispensable para lograr esa cosecha doble que buscamos. Es un acumulador dinámico de potasio de primer nivel. Como mencionamos antes, el potasio es el motor principal para la creación de frutos dulces y pesados. Las raíces del tanaceto son excepcionalmente eficientes para extraer el potasio bloqueado en los suelos arcillosos y pesados. Al final del otoño, cuando la planta de tanaceto se marchita y sus hojas caen al suelo bajo el manzano, todo ese potasio acumulado se devuelve a la tierra en una forma que las raíces del frutal pueden absorber fácilmente en la primavera siguiente. Imagina al tanaceto como una fábrica biológica de azúcar. Trabaja durante el verano y entrega los suministros justo a tiempo para que la floración y el cuajado de la manzana sean espectaculares al año siguiente. Pero atención, porque aquí debemos hablar de cómo gestionar esta planta. El tanaceto tiene un carácter muy fuerte. Si lo dejas a su aire, puede volverse algo invasivo y querer dominar todo el espacio bajo el árbol. Pero tú eres el director de esta orquesta verde, y controlarlo es muy fácil. A mediados de verano, cuando veas que empieza a crecer demasiado y a tapar a sus compañeras, simplemente toma unas tijeras grandes y córtalo sin piedad, reduciendo su tamaño a la mitad. Como con la consuelda, deja esos recortes tirados en el suelo. El tanaceto es tan resistente que volverá a brotar con fuerza rápidamente, ofreciendo una segunda floración a finales de temporada, justo cuando los polinizadores y los insectos beneficiosos necesitan un último empujón de energía antes de que llegue el frío intenso del invierno. El valor del tanaceto no desaparece cuando caen las hojas del manzano. Escondo un truco de experto para usar esta planta fuera de la temporada de crecimiento. Las flores amarillas del tanaceto, cuando se secan, conservan intactas sus propiedades repelentes gracias a sus aceites esenciales fuertes. Puedes cortar ramilletes de tanaceto al final del verano, colgarlos boca abajo en un lugar oscuro y seco, y luego usar esas flores secas. Si durante el invierno guardas tus cajas de manzanas en un sótano o en una despensa, puedes esparcir cabezas secas de tanaceto entre las frutas o alrededor de las cajas. Su olor acre es un repelente natural y ancestral contra moscas, polillas de almacén y otros insectos que intenten arruinar tu cosecha almacenada. Es una protección integral que dura desde la primavera hasta el pleno invierno. Y finalmente llegamos a la quinta planta, el pegamento que mantiene unido todo este ecosistema. El indispensable trébol blanco. Ningún gremio de frutales está completo sin un fijador de nitrógeno, y el trébol blanco es el campeón indiscutible en esta categoría.
El nitrógeno es el gas que compone la mayor parte del aire que respiramos, pero las plantas no pueden absorberlo directamente del viento. Necesitan que esté en el suelo. El trébol blanco hace un trato secreto con unas bacterias especiales que viven en sus raíces. Estas bacterias atrapan el nitrógeno del aire y lo convierten en fertilizante líquido que la planta usa para crecer. Cuando partes de las raíces del trébol mueren de forma natural o cuando lo pisas, todo ese nitrógeno puro se libera en la tierra, quedando a disposición de las raíces del manzano. Es, literalmente, una máquina de crear fertilizante de la nada, alimentada únicamente por el aire fresco. Además de alimentar al árbol, el trébol blanco tiene una misión táctica fundamental: sustituir al peor enemigo oculto de los árboles frutales, el césped. La hierba de césped común es increíblemente agresiva, y sus raíces forman una red densa que se traga todo el agua y los nutrientes superficiales. Si tienes césped pegado al tronco de tu manzano, este está sufriendo estrés crónico por competencia. El trébol blanco, en cambio, tiene un sistema de raíces mucho menos competitivo, y es muy fácil de mantener. Al sembrar una alfombra tupida de trébol blanco bajo el manzano, este se extiende rápidamente y ahoga al césped y a las malas hierbas altas. Te proporciona una superficie verde, suave, hermosa a la vista y que no le roba el alimento a tu árbol. Es el reemplazo perfecto y ecológico para el césped tradicional. El impacto del trébol blanco en tu cosecha tiene que ver también con el tiempo perfecto de su floración. Para que tu manzano te dé el doble de frutos, necesitas que cada una de sus flores sea visitada por una abeja u otro polinizador. Si no hay insectos, no hay manzanas. Es así de simple. El trébol blanco florece profusamente desde muy temprano en la temporada. Produce cientos de pequeñas flores blancas ricas en néctar. Esto atrae abejas, abejorros y mariposas desde kilómetros a la redonda, convirtiendo tu jardín en una autopista ruidosa y llena de vida, mucho antes de que el manzano abra sus propias flores. Cuando finalmente las flores del manzano eclosionan, el ejército de polinizadores ya está allí, instalado y trabajando en la zona baja. Inevitablemente subirán a las ramas, asegurando que el 100% de las flores del árbol queden polinizadas. Cuando juntas a estas 5 campeonas debajo de un mismo manzano, ocurre algo espectacular que la ciencia llama sinergia. El resultado final es mucho mayor que la suma de sus partes. Imagina el escenario perfecto. El trébol aporta el nitrógeno necesario para el crecimiento verde. La consuelda y el tanaceto extraen el potasio de las profundidades para que la fruta sea gigante y dulce. El ajo protege las raíces contra los hongos malignos y mantiene alejados a los roedores hambrientos. Y la capuchina retiene el agua mientras atrae a las plagas lejos de las hojas valiosas. Juntas, estas 5 plantas crean una fortaleza impenetrable y un buffet libre constante para tu frutal. Dejan de ser plantas aisladas para convertirse en un ecosistema autosuficiente, un pequeño bosque comestible trabajando en perfecta armonía en unos pocos metros cuadrados de tu jardín. Ahí lo tienes. El gran giro de guión de la jardinería orgánica es que a veces, para obtener más, no tienes que trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente junto a la naturaleza. Al abandonar la vieja y aburrida práctica de dejar la tierra pelada, y al plantar consuelda, capuchina, ajo, tanaceto y trébol blanco, estás creando un escudo protector y una fuente inagotable de alimento para tu manzano. Las consecuencias de este pequeño cambio son monumentales. Vas a notar menos enfermedades, casi ningún daño por plagas, una reducción drástica en tu factura de agua y fertilizantes, y lo más importante, una cosecha de manzanas que hará que las ramas se doblen hasta tocar el suelo. Es hora de devolverle la vida a la base de tus frutales. Gracias por ver este vídeo hasta el final.
Si te ha sorprendido el poder de estas plantas asociadas, por favor, suscríbete al canal, dale un fuerte me gusta y comparte este conocimiento con otros amantes del huerto. Y ahora, quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál de estas 5 plantas vas a sembrar primero debajo de tus árboles? ¿Y qué otra combinación secreta conoces tú?